Mientras ellos se instalan, nos han pedido y ya nos han recortado el tiempo que analicemos primero qué está pasando en el contexto internacional. Segundo, descendamos a América Latina. Tercero, aterricemos en Colombia en esta situación macroeconómica y de mercados financieros y de tensión y de presión inflacionaria por cuenta de la guerra comercial. Hoy hemos visto en nuestros celulares un desplome de los mercados, cayendo 3 el Standard & Poor's, cayendo 4,5 el Nasdaq y el precio del petróleo descendiendo finalmente a 70. Luego, claramente hay señales encontradas en términos de presiones inflacionarias en los mercados de commodities, probablemente un campanazo de una recesión por cuenta de esta guerra comercial. Ya hemos preparado con los panelistas la forma en que vamos a proceder y quiero empezar entonces con David Blanco. He does not speak Spanish, I understand. He's going through translation. So David, what are the main shocks affecting the global economy? What are your expectations for global economic growth? And what is the outlook? Or how have your outlooks changed due to the turbulence across this year? So please very welcome David to Colombia. Sergio, thank you for the first question. It's a pleasure for me and DWS to be here with our dear Colombian clients. Please forgive my English, it's the only language I know well, but what a great time to be here this week for Colombia, for the world. It's a privilege for me to be part of this panel. And I would say I really enjoyed hearing to your central bank governor, the policies that you're pursuing. As an investor, very encouraging. Olga Lucia Acosta, the Federal Reserve could use a voting member like you. So it's challenging times. So let me say, your question. Indeed, bravo. Because we do have a challenging world. We do have these inflationary pressures. Obviously, the latest shock are the tariffs. And I know that central banks might want to ride to the rescue, but if policy makers or certain executives, like of the United States, make pro-inflationary choices, well, they might need to live with those consequences. It's always the job of a central bank to make sure they achieve their targets, whatever the circumstances might be. So let's talk about the tariffs real briefly, because there's a lot of issues here. That is the shock. First, I believe that trade, free trade, promotes peace and it promotes prosperity, because when there's free trade, people don't fight over resources, but also free trade promotes prosperity, because if you do something well and I do something well and we trade and we do that on a global scale, then we've got productivity optimized. And that is a challenge, that we may not get as much productivity from global trade as we have in the past. Now, that said, why are these tariffs happening? That is not something I can easily answer. I know that there are some in the United States that want to rebuild US manufacturing. There are some in the United States, then clearly the United States has a deficit problem and has a bit of an inflation problem as well, but I don't think the tariffs are a solution for tax revenue. If there is a good cause for these tariffs, and I hope the US does a better job of communicating this, if there is a just cause of these tariffs, it's to use them as a geopolitical tool to promote security and peace, and to draw allies together. Now, I'm not hearing that out of President Trump right now, but I do believe that the world has an underlying tension of conflict between the US and China, or the West and East, however you want to call that. And there are certain countries that the US has become very concerned about, provocateurs, Russia, Iran.
North Korea has 15,000 fighting troops right now in Ukraine. That's a problem. So if these tariffs, if we're hiking tariffs such that we can lower tariffs amongst allies, and if we're creating more free trade amongst allies to promote peace and prosperity and disincentivize aggressors, then great. But so far, I don't see that. We've got an inflation problem. Thank you very much, David. Let's recall, for instance, that Harvey Johnson, 1970s, said that FX movements and tariff movements depend upon expenditure switching, expenditure reduction. So it remains, David, to be seen what is the elasticity of internal factors moving in the United States in order to eventually replace and bring home the new production that the Trump administration expects to be the MAGA effect of his tariffs movements. Kieran, very welcome to Cartagena. You told me it's the first time you're here. Not skiing in here, as you did recently. Let's talk about emerging markets, Kieran. Are we heading into an emerging market cycle? What are your expectations for growth and emerging economies in general and in Latin America region in particular? Very welcome. It's a pleasure to be here, and no, I will not be doing any more skiing for a while. But it's a pleasure to be here, and thank you very much. So I guess to answer your question, I think what I'm going to do first is just set a bit of background context. I mean, we came into this year thinking that the consensus was absolutely that US equities were going to continue to outperform. US exceptionism in terms of growth and equity markets was here to stay. I think it would be an understatement to say that that has completely changed, not just given what's happened most recently yesterday, but even just coming into the year. So if you look at what equity markets have done just year to date, this is before yesterday, we had the S&P down 5%, NASDAQ was down almost 10%, and it was completely opposite for European equities and in fact Chinese equities. So the three things that have ultimately changed has been this view of US exceptionism no longer holding, tariffs and this expectation that Trump 2.0 would be like Trump 1.0, that's obviously changed enormously. And then clearly just that kind of differential in terms of the fiscal and the interest rate environments as well. So I think one thing I want to make clear though, because I'm looking at it from very much from an equity market perspective. So as an equity market practitioner, absolute growth is important, but what's more important when we look to invest is what is actually priced in and what are expectations in relation to actual growth numbers, for example. In other words, what is the second derivative? So that is how we look at investing. So for sure, coming into last year, we had US equities, US growth was expected to be really, really strong. A lot of that was already being priced in, and we saw that in the performance of the S&P 500, and we came into the year with exceptionally high valuations. Another thing that is really relevant, I think, for how we expect things going forward is that we had really, really narrow market leadership, and that is all completely changing now. So where does that actually leave, I suppose, US versus emerging markets? I think we're going to be in a really unusual environment where, given the potential air pocket that the US is hitting, that we have something akin to a growth scare. And I think the famous last words, it's different this time. Normally, when there is a growth scare, the USD in particular, and I'm sure we'll talk about it later, is seen as something of a safe haven. And I think that's going to be very different this time around, where we're going to actually see some level of US dollar weakness. And I think what we're seeing, and we saw it already with European equities, is you've got this bifurcation now. You've got this almost decoupling between what the US is doing and what every other market, or many other markets are doing. So typically, international markets will be higher beta, and when you've got this growth scare, this movement towards the US dollar, that is typically very negative for other markets. And this year, it's been completely different. So I think it's too early to say that you've got
total decoupling, but we are seeing now this bifurcation and more of this focus on regionalization, so complete difference in how areas are performing. So maybe just turning to within emerging markets, if we turn to CEE, so Central European, Central Eastern Europe, clearly we've got a huge fiscal stimulus coming from Germany. Our European equities team, now where they're very much bottom up in how they invest, but clearly always taking into account what is going on the macro side. That expectation for stimulus coming from Germany is very strong. We've already seen it in the performance of defense stocks, but even more broadly when it comes to infrastructure. So that is really positive for kind of the Central European equities. Within emerging markets, maybe turning to Asia, I'm being asked to hurry up. So very quickly on Asia, so clearly DeepSeek was a big wake-up call for US tech-related AI expenditure. We think that's going to be much more restricted towards tech stocks. What I think is more important for Chinese equities will be the rapprochement, if you like, that we're seeing from the political class, and just being a lot more supportive of growth in China. And I'm going to come to LATAM. So for LATAM equities, clearly we're talking about, for example, that weakness, if you like, in US dollar, that's going to be hugely positive for LATAM equities. I'm going to talk about it a little bit later on. But in terms of just that, everything that is going on in LATAM at the moment, in terms of just zinc pricing, etc., I think that'll be very, very positive for LATAM equities. And one thing I haven't touched on is valuations. So valuations for emerging markets and LATAM in particular are incredibly attractive at the moment. And I will leave it there. Thank you, Kieran. Very useful, your view on the cycle perhaps tilting towards Europe and the probability of recession in the US jumping from 50 to 40%. Let's see what happens. Entonces, Daniel tiene ahora el setting perfecto del mundo emergente, el mundo desarrollado, con todos los problemas de la guerra comercial. Daniel, ¿cómo estás viendo, tú que te mueves en América Latina, y cómo ha cambiado la visión de Credit Corp y de tu equipo respecto de la región número 1 y 2, Colombia en particular? ¿Cómo estás viendo aceleración, desaceleración, presiones inflacionarias, cambios en los mercados cambiarios? Gracias, Sergio. Buenos días a todos y gracias nuevamente a Sofondos por la invitación. Andrés, un honor realmente estar en este panel. Bueno, pues esto cambia más o menos como todos los días, ¿no? Y en particular con lo de ayer estamos haciendo todavía cuentas. Pero lo que yo quiero decir, tratando de bajar el contexto internacional a Colombia, es que, y con muchos de ustedes me he reunido en los últimos meses, es que para mí siempre Trump de entrada era un gran desafío para el mundo y para Latinoamérica, y lo estamos viviendo. En el caso particular de Colombia, a mí me preocupan varias cosas. Bueno, primero vamos a ver qué pasa con la Reserva Federal, pero es claro que de hecho una de las razones en su momento el año pasado por las cuales el Banco de la República empezó a frenar la bajada de tasas tuvo que ver con el hecho de que la Reserva Federal cambió su visión tras la llegada de Donald Trump al poder, porque las tasas de interés pues ahora van a ser más altas a nivel mundial. Ese es un factor importante. Entonces, de entrada hay un factor negativo que viene de este tema. Vamos a ver cómo cambia, porque ahora se habla de estanflación en el mundo con lo que pasó ayer. Eso cambia todos los días. Está el tema de remesas, me preocupa. 2.8 del PIB en remesas a Colombia. Como yo digo, en términos familiares, 3 reformas tributarias nos entran en remesas a este país al año. Con las deportaciones, ideas de incluso miembros del equipo económico de Donald Trump, de poner un impuesto a las remesas, podemos tener un efecto negativo ahí. Me preocupa mucho el tema social, me preocupa que sigan deportando muchos venezolanos, muchos centroamericanos a sus países y que por los problemas de esos países termine habiendo otra ola migratoria a Sudamérica, y yo creo que para eso debemos prepararnos también, es otra preocupación. Ni hablar del petróleo. Si ustedes me preguntan de todo lo que a mí me preocupa el contexto de Donald Trump para Colombia, es el tema del petróleo, porque Donald Trump ha
propuesto bajar significativamente el costo de energía para fomentar la industria y él ha propuesto aumentar la producción de petróleo en 3 millones de barriles por día, que es significativo. Hoy, para acabar de completar, la OPEP anunció aumento de producción y por eso tenemos al petróleo cayendo 7%. Si ustedes me preguntan el contexto internacional, lo que realmente más me preocupa, efecto directo, cuentas fiscales, que después vamos a hablar de eso, es el precio del petróleo y justamente a eso hay que ponerle cuidado. Ayer hicimos unas cuentas más o menos rápidas, casi todos estamos haciendo cuentas similares en el mundo en este momento. El impacto de los aranceles sobre Colombia debería ser mínimo. Entre otras cosas, parece ser que el petróleo queda exento de los aranceles. Entonces eso nos ayuda y hemos estimado un impacto cercano a 2 décimas sobre el crecimiento. Pues es negativo, todos vamos a perder con esto. Estados Unidos incluso de pronto más en el corto plazo, pero el impacto debería ser moderado. Y aquí me refiero un poquito al tema de oportunidades. Yo veo grandes oportunidades acá, sinceramente, y no por lo de ayer, lo vengo diciendo hace un tiempo. Yo soy un creyente de que Trump eventualmente va a lograr lo contrario de lo que está buscando. Y es que va a generar unos bloques y unión entre otras regiones y países que van a tener que buscar nuevos socios comerciales. Porque es que si uno tiene el mejor amigo, que es Estados Unidos hoy, y toca depender del si levantó de mal genio o de buen genio, para que uno le dé garrote, pues ¿para qué amigos? ¿Ustedes vieron que China, Japón y Corea del Sur se sentaron a negociar? Increíble. ¿Cómo hacer para enfrentar a Estados Unidos? Todo lo contrario de lo que uno se hubiera podido imaginar que pretende el presidente Trump. Entonces yo lo que creo es que Asia y Europa van a tener que buscar nuevos mercados y siempre hemos hablado en Colombia de una posición geográfica envidiable. Yo creo que hay unas oportunidades enormes. Solo ayer con aranceles a Vietnam y a otros países, por ejemplo, que producen café y banano, ya tenemos que empezar a ver cómo vamos a aprovechar eso, inclusive para fortalecer nuestras exportaciones al mismo Estados Unidos o a los otros países donde estos países eventualmente van a tener, digamos, complicaciones para acceder. Entonces, yo veo esto, no es fácil, tenemos que cambiar un poquito el chip y yo digo, creo que el chip tiene que cambiarnos, no solo por Trump, sino, bueno, se unieron cosas en aquel, yo lo llamo el 26E, 26 de enero, que espero que nos haya despertado como país. En cuanto a lo que siempre hemos dicho, estamos excesivamente expuestos a Estados Unidos en lo comercial y hay que buscar diversificar. Países como Perú o Chile en este momento están negociando unas cosas con India, Vietnam, ese tipo de cosas me parece que debemos buscarlo más allá obviamente de los retos que tenemos, pero tenemos que ir. Y finalmente, Sergio, en ese 30 segundos que me quedan, crecimiento económico. Nosotros hemos tenido en Credit Corp Capital una visión un poquito más moderada que el mercado de crecimiento para este año. Tenemos 2.3, el mercado está en 2.6, 2.7, el Banco de la República en 2.8. Simplemente somos más moderados porque no vemos una inversión, digamos, creciendo a un ritmo supremamente elevado en medio de tanta incertidumbre. Hay que reconocer que las tasas de interés siguen altas. Entonces sí esperamos una recuperación, sobre todo más del consumo privado que de la inversión. Ahora bien, está el otro tema de las afugias fiscales que asumimos que no van a permitir que el gobierno sea motor de crecimiento. Vamos a ver qué pasa por ese lado, digamos, con los recientes anuncios. Pero la buena noticia, y hay que decirlo, es que por primera vez en un par de años vemos riesgos al alza sobre el crecimiento. Y en particular quiero referirme a que la confianza empresarial viene subiendo de manera importante. 3 razones que me han dicho los empresarios y que hemos discutido para ello. 1, la demanda de los consumidores más alta de lo inicialmente previsto. 2, evidentemente menores tasas de interés están jugando un rol. Y 3, hay en general, y lo transmito, me parece a mí, un sentimiento favorable de lo que puede venir en cuanto a reglas de juego del 2026 en adelante. Gracias, Daniel. Muy completo el panorama. Ahora tiene que reaccionar a este optimismo, por lo menos local, que transmite Daniel, la codirectora del Banco de la República, Olga Lucía. Y déjame poner en perspectiva la difícil tarea que tienen los banqueros centrales, una regla de Taylor que, como todos sabemos, tiene la brecha de producto y la brecha de inflación. Hablemos primero de la brecha de producto. Si lo que hay es una perspectiva
saludable, tanto en el mercado laboral como lo explicaba el gerente del Banco de la República, y ahora inclusive optimismo de una demanda agregada, ¿hay acaso señales de recalentamiento y por lo tanto no va a haber espacio para bajar las tasas de interés dadas las presiones inflacionarias? ¿Cómo estás viendo en particular la brecha de producto, Olga Lucía? Bueno, pues primero que todo, Sergio, si me permites, saludo también al panel. Es un gusto, Kiran y David, de estar con ustedes, Daniel, y contigo, Sergio, además de saludar a los organizadores y agradecer por esta invitación, Andrés, Miguel, todos. Muchas gracias. Yo voy a continuar con el optimismo que inició Daniel con respecto a nuestra situación. Creo que hemos tenido, como tú dices, Sergio, una recuperación paulatina, gradual de crecimiento. Creo que aún estamos lejos de cerrar esa brecha por la cual me pregunto, pues no lejos, estamos cerca, pero todavía no estamos ahí. Creo que ha habido una recuperación paulatina del crecimiento, pausada, creo que lo hemos venido diciendo en nuestras distintas comunicaciones y muy seguramente en un auditorio como el que estamos, ese es el seguimiento. Colombia nunca había tenido crecimientos tan grandes como por efecto rebote tuvo después de la pandemia, luego tuvimos un muy bajo crecimiento en 2023 que nos sorprendió a todos, pero el del año pasado y el que se espera para este año son procesos pausados y seguros de recuperación. Pues no estamos exentos afortunadamente, con las perspectivas que tenemos ante las turbulencias mundiales, de que nos afecten muy severamente. Seguramente vamos a tener afectaciones, pero prefiero confiar en lo que hemos visto seguro hasta ahora. Volvemos a ser un país que crece más que América Latina. Para mí eso es importante, eso nos muestra una posición. Pero hemos tenido un crecimiento que es distinto, Sergio, y me gustaría centrarlo en eso, un crecimiento que ha sido heterogéneo, que ha tenido quizás, y valga la pena decirlo acá, tuvimos unos cambios profundos, sin duda, en la tecnología, que nos habituó, nos hizo tener nuevos hábitos, pero que se reforzaron también con la pandemia. Siempre lo he dicho en los distintos foros, en los distintos espacios, que no hemos acabado de entender todos los impactos que causó en nosotros. Y muy seguramente como hipótesis, porque eso se sigue analizando, esos crecimientos dispares que tenemos en el crecimiento se deben también a eso, a que hoy consumimos de alguna manera distinto. Sin duda, los sectores que crecieron fue la agricultura, pero el que más nos ha causado sorpresa es el de entretenimiento, actividades culturales, y sin duda es un reflejo de los cambios de valores, pero también la tecnología, porque allí adentro, cuando uno mira, no sé si ustedes sigan, yo tradicionalmente, además del PIB, miro las cuentas satélites que tiene el DANE, que especifica un poco más. Habíamos venido hablando de las industrias culturales, les pusimos título la economía naranja, y hoy todas esas cuentas están mostrando una diversificación muy importante. Entonces, eso en cuanto a un crecimiento sectorial que es distinto, tenemos a los sectores tradicionales en proceso de recuperación. Y sin duda, pues minería ha sido el sector que menos creció el año pasado. Pero además de un crecimiento heterogéneo, yo creería que hemos muy recientemente hemos tenido un crecimiento más balanceado, porque habíamos tenido, un poco los impactos habían sido un estímulo en el consumo que se reflejó y fue el jalonador de los altos crecimientos, y ahora, y por lo menos esa era una señal que para mí es muy importante, una recuperación de la inversión, de distintos componentes de la inversión, ¿no? En algún momento, y los empresarios, si tenemos espacios en que nos lo confirman, espacio de conversación con ellos, pues las altas tasas de interés habían sido una preocupación, pero eso ha cedido y ha pasado a otras preocupaciones que sí tienen los empresarios para invertir.
Yo sigo siendo optimista, considero que hemos llegado a un crecimiento más balanceado. Nos lo confirma de alguna manera también indicadores muy recientes de baja frecuencia. El índice de seguimiento económico de enero, que seguramente todos vieron, confirman que tenemos unas perspectivas sanas de alcanzar el 2.8, Daniel, que corrigió o que estimó el equipo técnico ahora. Entonces, yo con un mensaje optimista, Sergio, sé que estamos aquí presionados por el tiempo, lo dejo así. Muy bien. Parecería en todo caso, para quienes nos visitan desde afuera, por lo menos en el corto plazo, cierta contradicción, ¿no? La inversión en 17 del PIB está en su nivel más bajo de los últimos 6 años y puede haber elementos de recomposición que señala Olga García. La tasa de desempleo, para que nos visitas, promedio año 10.2, todavía de 2 dígitos, y podríamos discutir ampliamente de dónde provienen las reducciones en la composición. Pero dejemos el sector real y movámonos con Olga Lucía también, tal vez para la pregunta más difícil. ¿Cómo ves la brecha de inflación? Mencionaba el gerente en su exposición que parecería haber consenso al interior de la Junta sobre la importancia de, tan pronto lo permitan las cifras, moverse en la dirección de reducir la tasa repo, y mencionaba también él que la tasa repo real ha estado persistentemente alta, 4.3. ¿Crees tú, Olga Lucía, que esa brecha de inflación va a ser posible de alguna manera llevarla del 5.3, 5.4 en inflación core al 4, todavía perdiendo la meta, o eventualmente al 3.5? ¿Cómo ves en particular ese problema de eventualmente estar perdiendo por 5.º año consecutivo, como lo mencionaba el gerente, la meta de inflación y el factor de credibilidad en esa independencia del Banco de la República? Bueno, Sergio, como yo lo veo, creo que estamos centrados y nuestro mandato nos lo exige así, y todos los instrumentos alineados a conseguir esa meta. Por supuesto, avalo completamente las palabras del gerente en cuanto esa es nuestra principal preocupación, sumada sin duda a la necesaria coordinación que debemos tener con la política macro en general, con los temas de crecimiento. Por eso, como él lo decía y lo ha dicho y lo hemos dicho muchos, todos quisiéramos que las tasas fueran más bajas. Creemos que las preocupaciones es hacia el estancamiento que tiene la inflación en este momento, después de 4 meses, con una señal positiva que quizás también muchos de ustedes han visto, y es que la inflación básica sí siguió cayendo, ¿no? Entonces eso nos da alguna esperanza de que con las cifras que vamos a ver muy pronto en marzo podamos seguir. Nosotros lo que decimos y lo que repetimos quizás de manera reiterativa es que esperamos a que esas cifras nos muestren qué es lo que está sucediendo. El equipo técnico, los equipos técnicos de muchas de las instituciones aquí presentes producen todos esos análisis y el banco los escucha todos, los oye todos, ¿no? Y saca sus propias conclusiones. Quizás todo ese ruido respecto a cómo tomamos las decisiones, yo les decía, creo que es una junta, es un espacio que está blindado institucionalmente para que pueda tomar las decisiones de manera calmada, con todos los criterios técnicos que son necesarios. Eso es lo que más podemos garantizarle al país. Tú también has estado ahí. Entonces creo que es lo que nos define, lo que defendemos. Es un espacio cordial, contrario a lo que por lo menos yo percibo, que piensan que existen bandos. Todos podemos tener diferentes posiciones, pero creo que el diseño institucional del banco, la manera como hacemos las cosas, las posiciones escritas, informadas, con reservas, nos permiten mirar y seguramente estar respondiendo a lo que nos muestren las cifras en materia de inflación, que esperamos sin duda
pueda ir en la dirección de descender y de cerrar esa tasa que tú mencionas. Te deseamos éxitos en esa Yo sé, tarea y ya aplaudimos el gerente, que eran aplausos también para ti Gracias. sobre la defensa de la institucionalidad del Banco de la República. Muy brevemente, Daniel, solo 2 minutos tenemos, tú ves el reloj allí, muy brevemente. Las preocupaciones de dependencia fiscal, que en la teoría generan crowding out, que generan primas de riesgo país al alza, ¿qué tanto te preocupan? Tú te mueves en los mercados internacionales y ves los spreads de Colombia muy por encima de los peers, México, Brasil, etcétera. Denotaste bastante optimismo del sector real e inclusive a nivel de comercio. En particular y únicamente en el tema fiscal, ¿te quita el sueño todo lo que ha venido ocurriendo? Pues la verdad es que yo no sé si ahora la pregunta más difícil es la del dólar o lo fiscal. Y la verdad es que sí me trasnocha y nos trasnocha a todos. El año pasado tuvimos un déficit que es el más alto en 30 años, excluyendo la pandemia, 6.7 del PIB. Y me gusta mucho hacer énfasis en algo que yo digo no puede ser. Inclusive tiendo a pensar que el mercado nos está sobrecastigando. Pero más allá de tener una tasa de interés del 12% en TES a 10 años, a mí lo que me parece increíble es que el título del gobierno colombiano a 10 años más o menos pague 7,7, cuando Brasil paga 6,5, o Costa Rica, que está a 2 niveles por debajo y casi se quiebra en el 21 y pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional, pague 6%. O sea, claramente hay una prima por riesgo altísima, estimada aquí en Colombia en 200 básicos al menos, y afuera en algo así como 100 básicos también. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sale además recientemente el plan financiero, no conozco ningún analista del mercado que haya creído explícitamente en la meta de 5.1 del PIB, que íbamos a pasar de 6,7 a 5,1. Nosotros en Credit Capital tenemos 6.3 y desde hace tiempo, desde que salió el marco. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que los ingresos se van a ir recuperando conforme avanza el ciclo, pero no va a haber grandes recortes de gasto, 1 y 2. Recordemos que el gobierno ha venido incorporando dentro de las cuentas fiscales ingresos inciertos como lo es gestión DIAN. Entonces, cuando uno quita esos ingresos inciertos, porque pues no podemos realmente estimarlos, se nos subió un poquito, bueno, bastante, la estimación de déficit fiscal. Gracias. Voy a parar allí porque Bueno. estoy contra el tiempo. Kieran, Perfecto. it is said that companies listed in the Colombian Stock Exchange are undervalued. Do you share this view? Thanks. So to answer your question, I just want to point out that Colombian equities have returned 20% year to date, and they're still only trading at 6.2 forward PE. That is cheap by any metric. So I'd say they're still very, very attractive. But so if I maybe just want to put a bit of context there. So the kind of things that we tend to look at when we think about investing is exactly the same as we would look at for any other company in any other country. So things like liquidity, ADV, free float rates is very important. But also I think what I really want to focus on in terms of what we look, so that the level of emphasis we place on certain factors may change. So in the case of Colombia, I would say it would be more along the lines of asset flows is really important. So not just the absolute level of asset flows, but what is the split between retail and institutional? So last year when we had Indian equities, for example, we were looking at how much was coming in from retail investors. And also I want to point out that the pension system is really important as well. So just if you've got a system where you've got very stable inflows, that's also hugely supportive. So just on that risk aspect, I would say the political stability and the stability of governance, both at a top-down, at a bottom-up level, is really, really important. So that's something we really focus on. The other point I want to make is just when it comes to a lot of the changes, kind of elections, etc. Clearly markets prefer certainty, but I think in LATAM in particular, there are a number of things which are coming up.
And I think, if that leads to more market-friendly outcomes, that can only be a positive thing. But I think generally it's just having a level of certainty. So very, very specifically, if we think about which are the areas that we find pretty interesting right now in Colombia, it would include things like financials. So our emerging equities team right now is overweight financials. That's because we see great profitability and also very attractive valuations. If I apply that to Colombia, we've got so many different opportunities, whether that's stocks like, I'm going to mention individual names like Bancolombia, or when you've got like kind of a higher interest rate environment, which would be great for profitability, or even Credicorp, which is, it's very helpful for example, on the loan loss provision front. Banco de Bogotá also released very, very strong numbers recently. So I want to point that out because even in a country which hasn't seen perhaps as much interest recently, we're already seeing signs of interest picking up. And as I've spoken earlier on, I think it's less easy to make the beta case for any asset class. So what investors are now looking for is those individual, idiosyncratic opportunities. And we're seeing that in spades in Colombia. So I want to just carry on with that very optimistic viewpoint, which is that there is everything to play for. Thank you, Kieran. Well, following up on your optimism, David, how do Colombian assets compare in the international context? Could external volatility present a great opportunity? As I get to listen to Danielle, Danielle, I'm getting more bullish on the Colombian economy and the potential, and I'm feeling quite confident on the Colombian peso right now, being able to hear from my left and my right and putting in the context of global assets. But let me just say this. Trump is indeed causing disturbances amongst friends, but we're only the Gulf of America apart. I prefer to call it the Gulf of Colombia. We got to close that Gulf. And I think if we see the right changes and locals investing in their capital markets, Americans will want to invest in capital markets that the locals have confidence in. And really foreign direct investment from the US is truly eager to come into South America. If you can't go east, if you can't go to China, you go south, Mexico, and we want to come, if you'll have us, we want to come further south. So let's close that gulf. Let's get the foreign direct investment to flow. Let's raise the Colombian economy to its highest and best use. And yeah, I do think Colombian securities belong in a global portfolio. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Mi lectura de este panel es como siempre el mantra de los mercados financieros. Qué turbulencia, qué volatilidad, buy the dip. Estamos como si hubiera llegado un nuevo gobierno, hasta que se acaba pero parecería que hay un péndulo político de optimismo fundamentado en algunas cifras de rebote importante en pospandemia, de eventual control de la inflación, como lo han relatado aquí el gerente, la codirectora, de unas oportunidades de nearshoring, dada la turbulencia internacional. Así que esperemos que todo esto se concrete y que de alguna manera esta alta probabilidad de una recesión sea de corta duración. Gracias a ustedes por su atención y a ustedes por visitar Colombia. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, señor moderador. A nuestros panelistas, por favor, nos colaboran con la foto de este segmento.